Busquen por favor Juan capítulo 18. Juan 18, empezamos en 28. Aquí habla de cuando ya habían ido a arrestar al Señor liderados por Juan el Bautista, por ¿cómo se llama? Judas Iscariote. Ya lo llevaron arrestado y dice en el 28: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Caifás era el sumo sacerdote. El pretorio era donde estaba la guardia romana y ahí estaba Pilatos. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. O sea, ellos pensaban que si entraban a un lugar donde estaban extranjeros, romanos, se contaminaban. O sea, ellos decían, si nos juntamos con los incircuncisos, nos contaminamos, nos contagiamos. Ellos creían ser santos. Dice, para no contaminarse y así poder comer la Pascua que se iba a celebrar ya. Entonces salió Pilato a ellos, o sea, ellos no entraron al pretorio, pero querían hablar con él. Entonces, como no podían entrar, tuvo que salir Pilato a ellos para hablar con ellos. Y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre, contra Jesús? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero vean, no están contestando la pregunta. La pregunta es, ¿qué acusación traen? La verdad es que ellos no tenían ni una verdadera acusación en contra de Jesús. Todo era puro cuento. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. O sea, júzguenlo según la ley religiosa. Ellos eran religiosos. Dice, tómenle y júzguenle según vuestra ley. Y vean la respuesta de los judíos. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Vean, o sea, ellos querían matarlo, pero ellos temían que si lo mataban, fueran a tener problemas con los romanos. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Vean, pero vean, ellos están mintiendo, ¿sí? Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Según la ley judía, los blasfemos tenían que morir apedreados. Ellos acusaban a Jesús de ser blasfemo. Lo acusaban de que a sí mismo se había hecho hijo de Dios, o Dios, que es lo mismo. Si Jesús hubiera sido blasfemo realmente, ellos lo hubieran matado a pedradas. Pero no podían matarlo a pedradas. ¿Por qué? Dice el 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿De qué muerte iba a morir el Señor? Iba a morir crucificado. Entonces, si lo hubieran matado a pedradas los judíos, no se hubiera cumplido la profecía. Cristo tenía que morir crucificado. Aquí en México hay un estado laico. ¿Qué quiere decir que México es
un Estado laico, que México no se gobierna con leyes religiosas, sino civiles. En México hay una separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces, la Iglesia tiene autoridad en su ámbito, el gobierno tiene autoridad en el suyo. Entonces, no se deben de mezclar la religión con el Estado. Cada quien por su parte. Pero vean cómo estos fariseos llevaron a Jesús ante Pilato. Los fariseos eran religiosos, pero llevaron a Jesús ante un gobernador, ante un gobernante civil. O sea, ¿qué es lo que estaban buscando estos? Que los civiles, los romanos, mataran a Jesús. Estaban buscando la unión de la Iglesia con el Estado, o sea, la complicidad del Estado para matar a Jesús. Aquí en México hay un Estado laico desde Benito Juárez. Antes de Benito Juárez, la Iglesia Católica tenía mucho poder. Antes de Juárez, quien partía el queso en México era la Iglesia Católica. Pero Benito Juárez le quitó poder, mucho poder, a la Iglesia Católica. Y desde entonces, la Iglesia Católica no quiere a Benito Juárez. No sé si sepan que el 21 de marzo, ahí en la catedral ponen la bandera a media asta. ¿Cómo ven? No quieren a Benito Juárez. Después de Juárez se estableció la separación Iglesia y Estado. Antes de Juárez, la Iglesia Católica influía para que en las escuelas públicas se enseñara religión. Es lo que ellos siempre quisieron, porque le inculcaban a los niños, pues obviamente la Iglesia, la religión católica. En las iglesias, en las escuelas se hacía una oración, o más bien se hacía un rezo. Y la Iglesia Católica suspira por eso, que haya un Estado partidario de la Iglesia Católica. En las escuelas católicas, en las universidades católicas, que hay muchas aquí en México, tengo yo entendido, no sé si estoy equivocado, también hacen rezos, hacen misas. La Iglesia Católica suspira por tener el poder que tuvo antes. Suspiran porque haya otra vez una sociedad sacralista. Una sociedad sacralista es donde un país es gobernado por los líderes religiosos. Entonces ellos quieren que México vuelva a ser católico como antes. Si aquí en México se acabara el Estado laico, la Iglesia Católica podría llegar a ser la religión del Estado, la religión del Estado. Pero si eso sucediera, ¿saben qué ocurriría? Que se acabaría la libertad religiosa. En México tenemos libertad religiosa gracias a Benito Juárez. Pero si se acabara el Estado laico, las cosas volverían a ser como antes. Se supone que el gobierno gobierna a través de leyes civiles, pero los jerarcas católicos influyen mucho en el gobierno, en la toma de decisiones que hace el gobierno. No sé hasta ahora, hasta qué punto puedan influir ellos, pero eso es lo que siempre han querido. El Estado debe de dedicarse a las cosas del Estado, a las cosas del gobierno. La Iglesia debe de dedicarse a lo suyo.
La iglesia y el gobierno civil no deben de mezclarse. En México está prohibido que un presidente haga proselitismo religioso. En México está prohibido, por ejemplo, que López Obrador vaya a una iglesia, que se identifique como partidario de una religión. Pero antes sí lo hacían. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Fox era presidente, vino el Papa a México y le besó la mano Fox al Papa? O sea, al hacer eso, estaba violando la Constitución. No debió de haberlo hecho. Aquí en México tenemos libertad religiosa. La libertad religiosa es uno de los derechos humanos básicos en el mundo, pero déjenme decirles que hay muchos países en el mundo donde no existe. Por ejemplo, en Irán. En Irán la libertad religiosa no existe. Si tú vives en Irán o si vives en Irak, tienes que ser musulmán, de la religión del Islam. No puedes tener otra. Y si quieres tenerla, pues tienes que salirte del país o reunirte escondidas sin que nadie se entere, porque si no te vas a meter en problemas. Una sociedad sacralista es una sociedad que tiene una sola religión. Es la fusión, es la mezcla de la religión con el gobierno, con el Estado. En Hechos 19, busquen este capítulo, pueden ver ustedes lo que es una sociedad sacralista. Hechos 19. Hubo en aquel tiempo, 19:23, un disturbio no pequeño acerca del camino, quiere decir acerca del camino de Dios, acerca del cristianismo, quiere decir, por eso está ahí la palabra camino con mayúscula. Un disturbio no pequeño, quiere decir un disturbio muy grande. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Vean, hacían templos de Diana, ¿sí? Templos en miniatura. Diana era la diosa de los efesios. En Éfeso había una sociedad sacralista. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ven, está bien exagerado, está exagerando, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y eso es lo que ellos hacían. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Vean, bien exagerado. Es como cuando dicen aquí que la Virgen de Guadalupe es adorada en toda Latinoamérica, es puro cuento. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Pero vean, no leemos toda la historia. Pero estaban gritando: grande es Diana de los efesios, porque se les estaba acabando su negocio. Eso es lo que buscan en la sociedad sacralista, es lo que les importa, la unidad que promueve el negocio. La teocracia judía era también una sociedad sacralista. En la teocracia, ¿quién gobernaba? Dios, por medio de los gobernantes, ¿sí? Entonces los israelitas tenían que estar sujetos por leyes civiles como por leyes religiosas, o sea, se mezclaban las leyes civiles con las religiosas. Entonces, los que vivían en Israel
tenían que cooperar con la religión del Estado. Los religiosos, los fariseos, demandaban lealtad política y religiosa. O sea, decir lealtad política era decir lealtad religiosa y viceversa. Lo mismo que hacen los musulmanes hoy en día. ¿Se acuerdan ustedes de Sadrach, de Mesac y de Abed-Nego, aquellos amigos de Daniel que estaban en Babilonia prisioneros? ¿Por qué se metieron en problemas en ese país, en Babilonia? Porque no quisieron cooperar con la religión del Estado. ¿Qué es lo que exigía la religión del Estado? Que adoraran a la estatua de Nabucodonosor. Entonces, como ellos no quisieron adorar a la estatua, los agarraron y los echaron al horno de fuego. Ustedes recuerdan la historia. Y en esto que estamos viendo aquí en Juan, acerca de cómo los judíos llevaron a Cristo ante Pilatos y luego lo llevaron ante Herodes, es por lo mismo exactamente. Lo acusaban de ser blasfemo, pero ¿por qué no lo mataron si realmente era blasfemo? Vuelvan a Juan, al capítulo 18, dice el 31, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. O sea, les está dando la libertad, o sea, pues mátenlo ustedes, si merece la muerte, pues mátenlo ustedes. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, pero aquí se los está dando el permiso Pilatos, pero no quisieron. Estos judíos, estos fariseos, llevaron a Jesús ante Pilato porque tenían una mentalidad sacralista. Todos los gobernantes de los países sacralistas, naciones sacralistas, a través de la historia, llegaron a la creencia de que en un país no puede haber una unidad verdadera, no puede haber paz verdadera si hay muchas religiones. Ustedes han de saber que hay muchos países en el Medio Oriente donde se desatan unas matanzas horribles o guerras por diferentes religiones, por los líderes de diferentes religiones. Le calientan la cabeza a la gente y ahí van todos a matarse contra los otros. Entonces, existe la creencia en esos lugares que si nomás hubiera una sola religión, se acabarían las guerras, se acabarían los problemas. Aquí en México, yo les mencioné hace rato, o se los mencioné o no, está prohibido que la Iglesia Católica se meta en política. O sea, si un sacerdote va a oficiar misa, o el líder de ahí de la basílica, o el arzobispo, o el obispo hablan de religión, no deben de mezclar eso con la política. Está prohibido. Vas a hablar de religión, habla de religión, no tienes que meterte en política. Pero la Iglesia Católica siempre se ha metido en la política. El arzobispo, el obispo siempre han hablado en contra de los políticos. Y esa es una muestra de que ellos tienen una mentalidad sacralista. O sea, ellos quisieran influir en el gobierno. En algunos países, eso sucedió en Centroamérica, en México, en los países católicos, que la Iglesia Católica usó la religión como un medio de control político. Incluso muchos ateos han llegado a decir que la religión es un invento humano para tener a los hombres sometidos, para tener a los hombres agachados. O sea que el gobierno usa la religión como un medio de control político. Vean, eso fue cierto, eso ha sido cierto en el caso de los países católicos, ¿sí? Pero no en los países protestantes. No sé si ustedes sepan que en Centroamérica han llegado a matar muchísimos sacerdotes, han llegado a matar a muchos jesuitas,
A los jesuitas, ¿cómo los han matado a través de la historia? ¿Y saben ustedes por qué? Porque a los jesuitas les encanta meterse en la política. Ustedes saben la historia acerca de Constantino. Constantino supuestamente tuvo una visión, que tuvo un sueño que Dios le dijo: con este signo vencerás, con la señal de la cruz. Entonces lo que hizo Constantino, supuestamente, fue convertirse al cristianismo. Pero lo que Constantino perseguía, Constantino era un emperador romano, lo que él quería era que toda Italia se hiciera de una sola religión, pero lo que él quería era tener el control político. Lo que a Constantino le importaba en sí no era la religión, lo que le importaba era el control político. Entonces Constantino pensaba que si Italia toda tenía una sola religión, se acabarían las guerras, los problemas entre unos y otros. O sea, él creía, Constantino, que la paz civil depende de la paz religiosa. Aquí en México se usa mucho, y sobre todo últimamente, la palabra pluralidad o pluralismo. Dicen que en México debe haber esto, que debe de tolerarse toda clase de ideas, tanto políticas como religiosos, diversidad de género, y ustedes conocen esas palabritas. La inclusión, es otra palabra que usan mucho, la palabra inclusión. Vean, la palabra pluralismo equivale a libertad de conciencia, supuestamente. O sea que cada quien tiene el derecho de opinar. Tú puedes ser lo que tú quieras. Pero vean, se tolera el aborto, se tolera a los homosexuales, se tolera a las lesbianas, pero lo que menos toleran es a los cristianos. Si los cristianos se unen o nos unimos para oponernos al aborto, se van a poner en contra de los cristianos y a favor del aborto. Entonces la palabra pluralismo, pues la aceptan ellos nada más hasta cierto punto, digamos hasta donde les conviene, porque ellos van a favorecer a aquellos grupos y no a los cristianos. Ahora, nosotros, los cristianos, ¿estamos en contra de que existan los homosexuales? ¿Nos oponemos a que existan las lesbianas? No, pues, vivimos en un país libre, en un país donde se deben respetar los derechos humanos. ¿No? ¿Tú eres homosexual? Bueno, pues tienes derecho. Yo no me opongo a que tú seas homosexual, yo no me opongo a que tú seas lesbiana. Si yo no me opongo a que tú seas eso, tú no deberías oponerte a que yo sea cristiano. Si yo te tolero a ti, porque no deberías de tolerarme tú a mí. Los homosexuales y las lesbianas son intolerantes en contra de los cristianos. Si los homosexuales tienen derecho a decir que nosotros estamos mal, nosotros no tenemos derecho a decir que ellos están mal. En este país existe la libertad de expresión. Entonces, si nosotros usamos el púlpito y en el púlpito decimos que los homosexuales necesitan arrepentirse de ese pecado y de todos los demás, porque no nada más se van a arrepentir de ese, no tenemos derecho. En Estados Unidos está difícil que un predicador hable en contra de los homosexuales. En Estados Unidos, wow, si hacen eso se meten en graves problemas. Veamos lo que es una sociedad sacralista. En una sociedad sacralista no existe la libertad de conciencia. En una sociedad sacralista la gente tiene que creer lo que le dicen de arriba, lo que le dicen los jefes, los jerarcas, los líderes. Solamente hay una religión oficial, la religión del Estado. No hay opciones. Si no quieres
tener esta religión, pues vete de aquí. Los comunistas en sí no eran el comunismo en sí no es una religión, pero el comunismo se arrogaba derechos que hacen en las sociedades sacralistas. En los países comunistas querían apropiarse de los hijos, querían lavarles el cerebro a los hijos, inculcarles la doctrina comunista a los hijos, te los quitaban hasta cierta edad, ya después te los regresaban con el cerebro lavado, o sucio más bien. Los comunistas tenían control político, se sentían los dueños de las almas, de los cuerpos y de las almas. Los comunistas veían con malos ojos a los que leían la Biblia, los veían como una amenaza. Y hasta la fecha, en Rusia hay muchos cristianos, pero los ven con malos ojos, los tienen restringidos. Checan lo que predican, están revisando constantemente el contenido de sus mensajes. En una sociedad sacralista usan la coerción. Por ejemplo, en España hubo épocas en que si sabían que en una casa no bautizaban a los niños sobre de ellos. O sea, en las casas católicas, bueno, en España, durante un tiempo, todos estaban obligados a bautizar a sus niños. Vean, yo me casé con mi esposa en 1969. ¿Y qué creen? Como por 1970, me dijo mi mamá, yo me casé con mi esposa por el civil, no me casé por la iglesia, yo en ese tiempo era ateo, que me iban a andar casando por la iglesia. Yo blasfemaba, yo hablaba mal de Dios y del cristianismo. Me dijo mi mamá un día, hijo, me dijo el padre que si yo permitía que tú vivieras en amaciato con Norma, o sea, para ella el estar casado con mi esposa por el civil era estar viviendo en amaciato, o sea, estar fuera de orden. Me dijo el padre que si yo permitía que tú vivieras en amaciato, no me iba a dar la hostia. Entonces puedo confesarme si acaso, pero no puedo tomar la hostia. Y me dice, hijo, por favor, cásate por la iglesia. Y como me insistió mi mamá, y yo la quería mucho, yo le dije, está bien, mamá, me voy a casar con Norma por la iglesia. Pero yo le dije, pero ¿sabe qué? Yo no quiero hacer fiesta, yo no quiero gastar. Si usted consigue la forma de que yo me case con ella y usted se encarga del asunto, me caso por la iglesia. Pues quién sabe cómo lo hizo mi mamá. ¿Qué creen que hizo? Que se enteró que iba a haber una boda colectiva ahí en la colonia La Pradera. Nos casamos más de 10 matrimonios, como 12, 13, 14. Ahí estábamos todos así, en semicírculo, ahí frente al altar, y el sacerdote nos casó a todos. Y dijo, bueno, para que mi mamá pueda tomar la hostia, imagínense nada más. En una sociedad sacralista, los sacramentos son obligatorios. Vean, no solamente la Iglesia Católica era partidaria de las sociedades sacralistas. No sé si sepan que Juan Calvino fue un líder en Ginebra, Suiza. Pues allí en Ginebra él quería tener una sociedad sacralista. Entonces, él promovía que todos los niños protestantes fueran bautizados. ¿Por qué? Porque él quería tener en Ginebra una sociedad sacralista. El bautismo infantil, eso es lo que quiere, eso es lo que propone. O sea, tienes que bautizar a tus niños para que cuando crezcan todos se sometan a la religión del Estado. Vean, Calvino fue un gran teólogo, pero ahí la regó feamente. Calvino creía que el sacramento era un medio de gracia, entonces veían el bautismo como un sacramento. La palabra sacramento, la palabra sacralista se deriva de la palabra sacramento. La palabra sacramento quiere decir un medio de gracia. Entonces,
Calvino creía que al bautizar al niño era darle gracia al niño, para que cuando creciera fuera un cristiano verdadero. Es lo que sigue creyendo la Iglesia Católica hasta la fecha, y es lo que cree la Iglesia Presbiteriana también. En esas sociedades sacralistas, la sumisión y la obediencia eran obligatorios. A ellos no les importaba, a fin de cuentas, tanto lo que tú creyeras. Lo que les importaba es que tú te sujetaras, que tú obedezcas a la religión común. Aquí en México hubo pueblos, no sé si todavía los haya, me imagino que sí, algunos pueblos por allá muy alejados de la civilización, donde va el sacerdote caminando por la calle y te gritan, Ave María Purísima, tienes que decir sin pecado concebida, y si no dices, ya sabes a lo que te expones. En un gobierno sacralista, lo que quieren es que tú cooperes. Hay lugares, por ejemplo, que ya se acerca la fiesta del santo patrono, entonces van de casa en casa y pues tienes que cooperar. Oiga, pero es que yo no soy católico. No, aunque no seas católico, tú vives en este pueblo. Sí, tú tienes que cooperar, porque si no, entonces lárgate del pueblo. ¿Con qué cara estás viviendo aquí si no quieres cooperar con la fiesta? Y entonces, si no cooperas, te llaman hereje, ya te andan corriendo. Tienes que cooperar para la peregrinación. Trabajas en una empresa, no vas a la peregrinación, no vayas, pero tienes que cooperar. Le vamos a poner flores a la Virgen, tienes que cooperar, ¿cómo de que no? Lo que importa es que participes del sacramento. Vean, en estas sociedades también dan a entender que la religión tiene que ser más individual que colectiva. Vean este punto. En los países sacralistas tenían que reunirse las personas en los lugares autorizados. Si tú vas a tener una reunión religiosa, cristiana, de oración, en un lugar no autorizado, ya te metiste en problemas. ¿Pero por qué quieren eso? Porque quieren que tú pertenezcas al grupo de borreguitos. O sea, no quieren que tú te independices, que hagas las cosas diferentes a como las hacen aquellos. No, tú tienes que estar junto con aquellos. El gobierno en esos países lo que quiere es que como grupo la gente no tenga unión, no tenga fuerza, o sea, que estén separados, que estén aislados, que no se aglutinen. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés fue ante Faraón y le dijo que Jehová decía que tenía que dejar ir al pueblo? Vino una plaga, luego vino otra y luego vino otra. El faraón como que se fue ablandando poco a poquito. Y llegó el momento en que les dijeron a los líderes, a Moisés y a Aarón, está bien, ¿se quieren ir al desierto a adorar a su Dios? Váyanse, pero déjenos a sus hijos. O sea, ya ustedes quieren la libertad, pues váyanse, pero déjenos a sus hijos como esclavos. Váyanse los jefes, déjenos a los demás. Exactamente lo que el diablo quiere. El diablo dice, ¿ya eres salvo tú? Bueno, pues a lo mejor lo eres, pero déjanos a tus hijos. Si ya eres salvo tú, me voy a tragar a tus hijos. El diablo no quiere que nuestros hijos estén salvos, no quiere que estemos unidos con nuestros hijos. ¿Y qué le contestó Moisés a Faraón? No, nos vamos nosotros, nos vamos a llevar a nuestros hijos y hasta a nuestros animales nos vamos a llevar. El gobierno en los países sacralistas no quiere que como grupo la gente tenga unión, tenga fuerza. Lo que ellos quieren es que creas lo que ellos te dicen que creas. Daniel fue a la cárcel, ¿se acuerdan ustedes por qué? ¿Por qué fue a la cárcel? Porque abrió las ventanas de su casa y se puso a orar, entonces lo vieron, lo acusaron y lo agarraron. O sea, estaba prohibido que la gente orara solo en su casa. No, tú tienes que ir a orar allá, junto con todos. ¿Cómo te atreves a orar a tu propio Dios y ahí en tu casa? No. O sea,
Esa actitud de Daniel fue que él no quería sujetarse, por eso ya lo iban a matar. Pero vean, a Daniel no le importó que lo vieran orando, hasta abrió las ventanas y dice, a mí qué me importa que me vean orando. Él sabía lo que se exponía, pero no le importó. ¿Qué sucedería o qué deberíamos hacer nosotros si el gobierno nos prohíbe que evangelicemos? Dios nos dice que debemos evangelizar. Pero si el gobierno nos dice, tienen prohibido, todas las iglesias cristianas tienen prohibido evangelizar, ¿qué debemos hacer? Si nos dicen qué es lo que debemos predicar, que el gobierno nos diera algunos sermones y es Cristo, órale, mira, puedes predicar esto, pero no puedes predicar lo que tú quieras, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer si el gobierno quisiera intervenir en nuestra liturgia? O sea, según el orden en que llevamos el culto. Que dijeran, no, ustedes van a hacer las cosas como decían los anglicanos. No, ustedes no deben hacer las cosas como lo hacen los bautistas. Los anglicanos tenían el libro de oración común, oraban como estaba escrito y llevaban una liturgia como les dictaban de arriba. Y no podían hacer las cosas a su manera. ¿Por qué? Porque tienes que sujetarte a lo que te digan de arriba. Los musulmanes dicen todos que son hijos de Dios. Los judíos creen lo mismo. Ellos creen que son hijos de Abraham. Y al ser hijos de Abraham, son hijos de Dios. Si ustedes van a un país musulmán, si ustedes van a Irán, y supongamos que les gusta el país, les gusta por algún motivo ese país, y quieren nacionalizarse, ok, puedes nacionalizarte iraní, pero automáticamente al hacerlo, ya eres musulmán. Y si no, pues no puedes nacionalizarte. No sé si sepan ustedes que antes en México, todos los niños tenían que tener su fe de bautizo. Hubo un tiempo que en México era más importante la fe de bautizo que el acta de nacimiento. ¿Tienes tu fe de bautizo? Ya la hiciste. Es más, hubo católicos hace muchos años, no sé si ahora, para quienes la boda civil no significaba nada. Lo importante era la boda religiosa. No, yo me casé por la iglesia. Tú te casaste, ¿cómo te casaste? No, nada más por el civil. Por el civil. No, lo importante es la católica, pues ¿cómo que la boda civil? ¿Qué creen que mi papá me bautizó a mí? Yo nací en Dolores Hidalgo, Guanajuato, pero mi papá me bautizó en San Luis de la Paz. San Luis de la Paz está a unos cuantos kilómetros de Dolores Hidalgo. Pero mi papá me bautizó, me registró, me llevó al registro civil en San Luis de la Paz. Él me llevó a mí a registrarme, pero mi mamá no fue. Me registró con su apellido, pero no con el de mi mamá. ¿Cómo ven? ¿Y cuántos problemas tuve? Porque en mi acta de nacimiento nomás tenía el apellido de mi papá, no tenía el apellido de mi mamá. ¿Y todo por qué? Porque mi papá se casó por el civil, ¿sí? Perdón, mi papá se casó por la iglesia, pero no se casó por el civil. O sea que mi papá, su matrimonio era ilegítimo. ¿Cómo ven? En un país sacralista no cabe el evangelismo. Vean, España era una sociedad sacralista. Cuando vino Hernán Cortés con los frailes católicos, los curas que venían con Cortés, ¿traían el evangelio? ¿Venían a evangelizar? Lo que hicieron los frailes, los curas católicos españoles que venían con Hernán Cortés, lo que traían era la espada, no traían la Biblia, traían la espada del rey de España. Se metieron en muchos lugares aquí en México y obligaban a los indios a hacerse católicos, y si no, mátenlos.
La Iglesia Católica era partidaria de que mataran a los indios. ¿Cuántas matanzas hubo aquí en México? En muchas partes. Porque los indios pues estaban acostumbrados a adorar a sus diosas, a sus dioses. La Inquisición, las cruzadas en España, puro genocidio, puras matanzas. Roma no tiene misiones, Roma no tiene misioneros. ¿Se acuerdan ustedes que Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a evangelizar? Pero Jonás no quiso. ¿Saben ustedes por qué Jonás no quiso ir a Nínive? Porque Jonás tenía una mentalidad sacralista. O sea, Jonás quería que en lugar de evangelizar a Nínive, mataran a los de Nínive, porque eran malvados, eran perros. O sea, Jonás creía que los de Nínive tenían que ser dominados por las armas, no con el evangelio. La iglesia no se debe de meter con el Estado. El Estado no tiene nada que ver con la iglesia. Y eso se ve en aquel momento cuando le preguntaron a Jesús. ¿Se acuerdan que le enseñaron una moneda? Le preguntaron, Señor Jesús, ¿cómo le preguntaron? ¿Nos es lícito dar el tributo al César? Vean, esa pregunta tenía jiribilla, era una pregunta capciosa. Los que le hicieron esa pregunta, ellos creían que no se le debería de dar el tributo al César. Ellos odiaban al César, al emperador romano. Entonces ellos pensaban que eran unos ladrones al estar ahí metidos en Israel y de pilón pedirles impuestos. Por eso lo odiaban y además porque habían acabado con su sociedad sacralista. Roma acabó con la sociedad sacralista, pero ellos seguían con su mentalidad. ¿Qué les contestó Cristo a esos? Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando le hicieron esa pregunta, que si era lícito dar el impuesto, les dijo, a ver, enséñame una moneda. Él conocía las monedas, pero dice, a ver, enséñemela. Ya se la enseñaron. Dice, ¿de quién es esta inscripción? Dice, pues de César. Ok, denle a César lo que es de César, los impuestos, y denle a Dios lo que es de Dios, la adoración. Denle a cada quien lo que merece. Vean cómo dieron a Cristo por esa respuesta. Esa respuesta les dio a entender que Cristo estaba de acuerdo con que los romanos estuvieran en Israel, ahí dominándolos. Cristo no les dijo, no, vamos a agarrar las armas y vamos a derrocar a los romanos. A los israelitas se les obligaba a circuncidarse, ¿se acuerdan? ¿Por qué se les obligaba a circuncidarse? Porque así formaban una sociedad sacralista. ¿Quiénes son los que formaban parte? Pues todos los circuncidados. Hubo una ocasión en que los israelitas quisieron un rey. O sea, durante muchos años tuvieron una teocracia, pero se aburrieron de Dios. Entonces ellos dijeron, nosotros queremos tener un rey como todos los demás. ¿Por qué nosotros no podemos tener un rey? Entonces, a Samuel no le gustó eso, pero Dios le dijo, ¿quieren un rey? Pónselo, Samuel. ¿Y se acuerdan a quién les puso? A Saúl. Pero ¿se acuerdan lo que hizo Saúl? Samuel le dio órdenes, le dijo, mira, tú no te vayas a meter en las cosas de la religión, tú eres gobernante, tú dedícate a lo tuyo y deja que los sacerdotes se metan con la religión. Pero como no llegaba Samuel, que era el que iba a ofrecer el sacrificio, dice Saúl, pero entonces ¿quién lo va a ofrecer si no yo? Entonces él se metió y cuando llegó Samuel, ¿se acuerdan lo que pasó? Dice, locamente has hecho. Dice, ya Dios te va a quitar el reino. O sea, lo que hizo Saúl fue mezclar la religión con el Estado. A partir de ahí Dios quiso que nunca se volviera a mezclar la religión con el Estado. Eso fue un cambio dramático en la historia de Israel. Dios quiere que la iglesia y el Estado estén separados. El gobernante no tiene que meterse en la religión para nada. Yo les conté en una ocasión, hay una iglesia ahí por el metro Chapultepec, que se llama la Casa del Alfarero. ¿Qué creen que hicieron en esa iglesia?
invitaron a Felipe Calderón, cuando era presidente, a predicar. Le prestaron el púlpito. ¿Y qué creen? Calderón se para detrás del púlpito y se presenta como: hermanos, buenas noches. Les dijo hermanos. ¿Cómo ven? Y cobraron quién sabe cuánto por entrar a escuchar a Felipe Calderón. ¡Qué tremendo! Pero los líderes de esa religión, de Casa del Alfarero, lo que hicieron fue mezclar la religión con la política, y eso no se vale, eso no se puede. En una ocasión, unos del gobierno me dijeron que les hiciera una lista de nuestras necesidades. Dice: pastor, usted díganos qué necesita. Varilla, cemento, arena, los apoyamos con lo que sea. Y yo les dije tajantemente: no queremos su ayuda, les agradecemos mucho, pero no queremos su ayuda. Esos gobernantes lo que quieren es apoyar a las iglesias para tener apoyo político. No se debe mezclar una cosa con la otra. Casi en la mayor parte del mundo hay una separación iglesia-estado. Los únicos que no hacen eso son los países musulmanes. Rusia es un país donde hay millones y millones de musulmanes. Muchas guerras han habido por querer violar la separación de iglesia y Estado. Más o menos 600 años antes de Cristo, en 588 exactamente, no sé si sepan ustedes que los reyes de Israel fueron cautivos a Babilonia. Y cuando eso ocurrió, se acabó su sociedad sacralista. Y a partir de entonces, los israelitas tenían que obedecer a un rey pagano, a un rey incircunciso, un rey que no creía en Jehová. Los judíos creían que todo poder, aparte del suyo, era diabólico. O sea, los judíos creían que sus gobernantes eran puestos por Dios y que los gobernantes extranjeros eran puestos por el diablo. Eso es lo que pensaban los judíos. Pero vean, desde entonces, desde que fueron cautivos a Babilonia, los judíos ya no volvieron a tener poder estatal. Primero fueron los persas, después fueron los asirios y después fueron los romanos. Hasta que Cristo vino, ya no tuvieron sociedad sacralista. Y ellos no se resignaban. Ellos soñaban con tener su sociedad sacralista. Y desde aquel tiempo los judíos fueron dispersados por todo el mundo. Vean, cuando los judíos fueron dispersados fue cuando nacieron las sinagogas. O sea, las sinagogas no existían en la tierra de Israel. Las sinagogas eran establecidas en ciudades extranjeras, en países extranjeros. Entonces los judíos practicaban su religión en las sinagogas. Y así el judaísmo creció en todo el mundo. El judaísmo existe en todo el mundo. Las sinagogas existen en todo el mundo. Aquí en México, en la Ciudad de México, hay algunas. Y vean, y muchos se hicieron prosélitos. O sea, muchas personas que no son judías, que no son israelitas, se hicieron prosélitos del judaísmo. Pero esos judíos eran un nuevo tipo de judíos, porque eran judíos que no conocen la sociedad sacralista. O sea, en México hay muchos de esos, pero en México no hay una sociedad sacralista. Estos judíos no lo son por nacimiento, sino por iniciativa propia. O sea, son personas que quieren hacerse judíos porque les parece simpática esa religión. Pero vean, en la iglesia vemos, por ejemplo, el caso de un prosélito, Cornelio. Cornelio era un prosélito, Cornelio era romano, pero Cornelio se hizo cristiano, ¿se acuerdan ustedes? Vean, Cornelio era romano, era prosélito y era cristiano. O sea, ahí pueden ustedes ver el cambio
que se empezó a gestar desde aquel tiempo. Hay una parte en Romanos 14 que dice que un gobierno debe refrenar el mal. Dios estableció el gobierno para que refrenara el mal, para que se castigara a los criminales, a los delincuentes. Un gobierno debe de procurar el bien de la gente, debe de castigar de encerrar a los delincuentes. Desgraciadamente en México ya casi no se ve eso. Dicen algunos que son más del 95% de personas culpables que no son encarceladas. Más del 95%. ¿Qué dice López Obrador? Abrazos y no balazos. Hay que respetar también a los narcos. Son seres humanos, dice. Ni modo. ¿Qué podemos hacer ante esto? Antes de Cristo surgió una secta, un grupo que se llamaban los Macabeos. Las Biblias católicas traen la historia de los Macabeos. Los Macabeos peleaban en contra de Roma. ¿Pero saben por qué peleaban contra Roma? Porque ellos soñaban con la sociedad sacralista. Acuérdense ustedes que desde Malaquías hasta Mateo pasaron 400 años, y en esos 400 años, pues ahí estaban los romanos. Entre Malaquías y Mateo surgieron los Macabeos, y de los Macabeos surgieron los celotes. Vean, en el libro de Mateo, en el capítulo 3, menciona a estos, vean. Aunque aquí no se menciona esa palabra, Mateo 3. En aquellos días, 3:1, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ven qué es lo que les está predicando Juan el Bautista a los judíos? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos quiere decir tienen que cambiar de mentalidad. Ustedes están equivocados con su modo de pensar. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién traía este reino de los cielos? Era Cristo. Entonces, con estas palabras, Juan el Bautista les está diciendo, esta sociedad sacralista ni sueña. Ustedes deben de reconocer a Cristo como rey. Él es el rey del reino, tienen que sujetarse a Él. O sea, estas personas soñaban con el establecimiento de su sociedad sacralista. Les dice Juan, olvídense de esa sociedad. Ustedes deben de sujetarse al rey del reino. Pero vean una cosa, aquellos judíos esperaban a un Mesías que fuera un rey de un reino, pero un reino político. Y el reino que Cristo vino a establecer no era un reino político, sino espiritual. Pero a ellos no les importaba eso. Cristo atacó al sacramento. Cristo atacó al sacralismo. Los judíos pensaban que los que tenían que arrepentirse eran los gentiles. Les dice Juan, no, los que tienen que arrepentirse son ustedes. Juan el Bautista les dijo a los judíos, ustedes son pecadores como todos, no crean que porque son judíos ustedes son buenos y los gentiles por ser gentiles son malos. No, ustedes tienen que arrepentirse. Juan el Bautista bautizó tanto a judíos que se convirtieron como a gentiles. O sea, ahí se mezclaron los judíos con los gentiles. Eso lo odiaban los judíos. Ellos no querían mezclarse con los gentiles. Lo que hizo Juan el Bautista, al decirles eso a los líderes judíos, es como si un cristiano fuera y le dijera a un sacerdote católico, Padre, tiene usted que arrepentirse de sus pecados para ser salvo. Le va a decir, ¿qué? ¿Los patos le tiran a las escopetas? Yo soy el que debería de decirte a ti que te arrepientas y tú vienes a decirme a mí que me arrepienta yo. Me estaba platicando Óscar hace rato que habló con una monja ahí en el aeropuerto. Dice Óscar que andaba con su traje de marino, estaba ahí la monja y que le dijo, oiga señorita, ¿puedo hacerle una pregunta? Y se sorprendió la monja, pues le dice, sí, a ver, dígame. Y le dice Óscar,
oiga, ¿usted cree ser buena? Y le dijo ella, sí, dice, pues yo creo ser buena, pues yo hago esto y aquello. Y que le dijo Óscar, ¿quiere que le diga algo? Dice Romanos 3, que no hay ni uno bueno. Pero antes le preguntó que si leía la Biblia, y le dijo la monja que sí. Y dice, Romanos 3 dice que no hay bueno ni siquiera uno. Dice, caray, dices que no he llegado a Romanos 3. ¿Cómo ven? Ha de haber dicho, me va a decir que me arrepienta. No, pues él es el marino malvado, él es el que tiene que arrepentirse, es que tiene que decirme a mí que me arrepienta. ¿Saben ustedes por qué los judíos y los palestinos tienen guerra a través de tantos siglos? ¿Qué buscan los palestinos? Pues quieren tener el control político, porque ellos son religiosos, o sea, buscan su sociedad sacralista. ¿Qué buscan los judíos? Lo mismo, o sea, esos pleitos son porque cada quien quiere su sociedad sacralista. En Irlanda, no sé si sepan ustedes, en Irlanda hay barrios católicos, hay barrios protestantes. Ni te metas allá porque te vas a meter en problemas. Acuérdense, nosotros no somos reformados, nosotros no somos protestantes. Sí. Los anglicanos, los presbiterianos, los luteranos son protestantes. Nosotros en esta iglesia no somos protestantes. Nosotros leemos algunos buenos libros protestantes. Hubo protestantes que escribieron muy buenos libros, pero nosotros no somos protestantes. Bueno, ese es nada más un entre paréntesis. Vean Lucas capítulo 6. Aquí habla de cuando Cristo llamó a los apóstoles, ¿sí? Y ven en 6:15, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote. ¿Saben qué quiere decir la palabra celote? Quiere decir celoso. ¿Pero celoso de qué? Celoso de la sociedad sacralista. O sea, los celotes eran personas que odiaban a los romanos y luchaban por la independencia. Ellos querían ser libres para tener su sociedad sacralista. Pues vean, Cristo llamó como apóstol a un celote. ¡Wow! ¿Cómo ven? ¿Se acuerdan que cuando fueron a arrestar a Cristo, Pedro sacó una espada y le cortó una oreja a un soldado? ¿Saben ustedes por qué hizo eso? Porque Pedro todavía tenía una mentalidad sacralista. O sea, ¿qué le dijo Cristo? No, Pedro, guarda esa espada. Esa espada la deberías de haber cargado ahí para partir tus limones cuando te vayas a algo, pero no, la espada no es para andar matando gente. Cristo regañó a Pedro y tuvo que pegarle la oreja al pobre aquel soldado que se quedó sin su oreja. O sea, Cristo regañó a Pedro porque tenía su mentalidad sacralista. Dicen algunos comentaristas que Judas Iscariote traicionó a Cristo cuando se dio cuenta que Cristo no iba a establecer su sociedad sacralista. O sea, él pensaba que Cristo iba... porque cuando entró en Jerusalén, ¿te acuerdan que todos le echaban palmas? Decían, Hosana al hijo de David y quién sabe qué. Creían que él iba a ocupar el reino y como no lo ocupó y lo mataron, no, pues yo con este no quiero nada. Entonces lo traicionó y por eso lo mataron. Los celotes creían que los judíos pecaban si daban sus impuestos a los romanos, que pecaban. Bueno, hay algunos mexicanos que creen que pecan si dan impuestos al gobierno. Dicen, no, es que el gobierno usa mal el dinero, mejor no voy a pagar impuestos. Un cristiano debe de pagar impuestos, entre paréntesis también. Y si el gobierno usa mal los impuestos, allá ellos. Tú paga tus impuestos. Los celotes creían que si Cristo era realmente rey de los judíos, el Mesías prometido, lo iba a hacer en sentido político. Pero ven lo que les dice Cristo en Juan 18. Juan 18, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos?
Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, vean, para que yo no fuera entregado a los judíos. O sea, pelearían para que se estableciera la sociedad sacralista. Dice: pero mi reino no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. O sea, Pilato no entendía este lenguaje, no entendía este idioma. Pero Pilato se dio cuenta que Cristo no tenía aspiraciones políticas. Cristo no quería ser el rey de los judíos. O sea, lo hubiera matado si lo hubiera visto que tenía esas aspiraciones. Pero dice: no, pues dice que su reino no es de este mundo. Entonces que haga lo que quiera. Dice: yo he venido a dar testimonio de la verdad, pero a Pilato no le importaba la verdad. Lo que a Pilato le importaba era la lana, el reino político. Y luego vean en el 39: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos, a Cristo? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Saben qué quiere decir esto? Que Barrabás era celote. Barrabás era ladrón, de los que robaban dinero para tratar de derrocar a Roma. Entonces, los fariseos gritaron que soltaran a Barrabás porque Barrabás era partidario de su sociedad sacralista y Cristo no. Por eso dijeron que me lo maten a él y que dejen libre a Barrabás. ¿Entienden? Además, otra cosa, la crucifixión era reservada para los celotes, para los ladrones, para los guerrilleros, para los que peleaban en contra de Roma. Cristo nunca peleó en contra de Roma. Cristo nunca habló mal del emperador romano. Dicen algunos eruditos que los ladrones que murieron junto a Jesús eran celotes también. Yo les dije hace rato que Constantino unió la iglesia y el Estado, una sociedad sacralista. Y hasta la Reforma, fíjate, ¿cuántos años pasaron desde Constantino hasta la Reforma? Los cristianos fueron perseguidos siempre. Todas las sociedades sacralistas perseguían a los cristianos. Los anglicanos en Inglaterra perseguían a los cristianos. Los luteranos en Alemania perseguían a los cristianos. Los presbiterianos en Escocia perseguían a los cristianos. Se opusieron a los cristianos. Y todos ellos querían una sociedad sacralista. Aquí en México, la iglesia presbiteriana se llama Iglesia Nacional Presbiteriana. Sueñan, sueños guajiros. Si un presbiteriano fuera nombrado presidente, dirían: la única religión en México es la religión presbiteriana, las demás. Imagínense que mi hijo Moy fuera candidato para ser presidente y yo un día fuera presidente y que dijera: a partir de ahora todos los mexicanos vamos a ser de la Iglesia Bautista de la Gracia. Como también lo matan luego. La Iglesia Católica siempre ha odiado a los evangélicos, o si no odiado, los menosprecian, porque en realidad los evangélicos en México son una minoría, en cambio pues la mayoría es católica, ¿no? No los ven como una amenaza, aunque últimamente se han quedado sin clientela. Ya las misas los domingos ya va muy poca gente. La iglesia verdadera, la iglesia neotestamentaria no es sacralista. Los miembros de la iglesia cristiana deben ser regenerados, deben ser bautizados, deben tener las evidencias de ser regenerados. O sea, no cualquiera puede entrar a la membresía. No. Tienes que dar evidencias de que has nacido de nuevo y ya después serás bautizado. La iglesia presbiteriana sí es sacralista, por eso bautizan a los niños. Para que una persona sea bautizada, tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Pero un niño ni puede arrepentirse de sus pecados ni puede creer en Cristo. Entonces, ¿por qué tienen que bautizar a niños?
En la iglesia católica te bautizan, no se fijan si eres regenerado. En la iglesia pentecostés tampoco. En la iglesia pentecostés, si tú vas al culto y das tu diezmo, ya con eso basta, ya puedes ser bautizado. En la iglesia presbiteriana también. Lo que ellos quieren ver no es que seas regenerado, lo que quieren ver es que te sometas al pastor. No se fijan si te sometes a Cristo, no, te tienes que someter al pastor. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo que nosotros queremos es que ustedes se sometan a Cristo. Eso es lo importante. Muchos cristianos verdaderos murieron por no ceder a la sociedad sacralista. Muchos cristianos sufrieron mucho a mano de los protestantes. Todo indica que la bestia de Apocalipsis, ¿sí?, promoverá una sociedad sacralista. El anticristo buscará que exista una sola religión en todo el mundo. Juan Pablo II promovió el ecumenismo. Ese papa andaba por todo el mundo, como le decían el papa viajero. Lo que él quería era que hubiera una sola religión y que fuera la católica. La palabra católica quiere decir universal. Dice, la iglesia católica es la iglesia universal. Todas las demás se derivaron de esta, pues que regresen. Eso es lo que decían. Soñaba el Papa Juan Pablo II con que la iglesia católica fuera la única religión en todo el mundo. Hay un versículo en Juan que parece sugerir, y muchos comentaristas están de acuerdo, que los judíos, los israelitas, van a recibir el anticristo con los brazos abiertos, porque el anticristo les hará creer que su sociedad sacralista será establecida en todo el mundo, que el anticristo recibirá con los brazos abiertos al anticristo. El anticristo va a hacerle creer a la gente que una sola religión en todo el mundo acabará con las guerras. Y eso es lo que todo el mundo sueña. Esta guerra de Ucrania es una cosa chiquita. Los que han muerto en Ucrania son pocos. Y cuánto daño económico, cuánto problema ha ocasionado esta guerra de Ucrania. Pero imagínense, en Mateo 24 habla de que cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, entonces prepárense, porque ya está cerca el fin. Si hay una guerra en Ucrania, y luego otra acá, y luego otra allá, ¡wow! Todo el mundo sueña con que se acaben las guerras. Los israelitas y los palestinos tienen siglos y no pueden tener paz. Pero ¿saben por qué no pueden tener paz? Porque no tienen a Cristo. El problema no es que haya muchas religiones. Ellos piensan que si hubiera una sola, se acabarían las guerras. No, hay muchas religiones porque Dios quiere que las haya. El problema no es que haya muchas religiones. El problema es que los hombres no se arrepienten de sus pecados. Porque si los hombres se arrepintieran, conocerían al príncipe de paz y vivirían en paz. El problema de las guerras es el pecado. Muchos adorarán al anticristo, pero será en esa época cuando Cristo venga. Y Cristo va a acabar con la apostasía. La apostasía será cuando todas las religiones falsas, o que creen ser verdaderas, pero que son falsas, le darán la espalda a Cristo y adorarán al anticristo. Personas que dicen creer en Dios, personas que tienen la Biblia como fuente de autoridad, supuestamente, recibirán con los brazos abiertos al anticristo. No quisieron creer en la verdad y Dios les hará que crean en la mentira. Adorarán al anticristo, el hombre de pecado. Luego veremos acerca de esto. Ya no nos alcanzó el tiempo. El anticristo va a prohibir todas las religiones. Nada más va a permitir una, la que lo adore a él. El anticristo exigirá ser adorado. Él dirá ser Dios. En una ocasión el hermano Tomás nos dijo en una plática que habló acerca del anticristo que hay muchos cristianos que creen que el anticristo dirá ser un extraterrestre.
dirá ser el que nos creó y dirá ser un extraterrestre. Y la gente le va a creer, lo van a adorar, le van a dar la espalda a Cristo. Y entonces vendrá la destrucción sobre todos. Dios les va a soltar la cuerda para que se ahorquen. Como no quisieron creer en la verdad, Dios hará que crean en la mentira. Que Dios nos ayude, porque nosotros decimos, si viene una persecución contra los cristianos y nos prohíben hablar del Evangelio, no, yo voy a mantenerme firme, y si me matan, pues que me maten. Pues es fácil decirlo, pero ya cuando tienes la metralleta en la panza, quién sabe cómo reaccionemos, ¿no? Que Dios nos conceda que permanezcamos firmes y que Cristo sea nada más nuestro Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Concédenos permanecer firmes, pase lo que pase y venga lo que venga. Y que seas tú nuestro Dios nada más. Que podamos discernir entre la verdad y el error. Y que seamos guiados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.